Los Carmeli, pitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis. Mater vitis, serpirinegia, Carmelitis, esto propicia, stella maris. Radix nese, germinas flosculum, nos avese, tecum in seculum, patiaris. Ite spinas, quae crescis lilium, servapulas, mentes fragilium, tutelaris. Armatura, forbis pugnantium, furum bella, tende presidium, scapularis. Per incerta, prudens consilium, per adversa, luce solatium, largiaris. Mater dulcis, Carmeli domina, plebes tuam, replele vitia, quavearis. Paradisi, claris medianua, nos duci, quae mater gloria, coronaris. Amen. ...17 de julio... día de San Alejo Confesor... hacia el año 412. Varios documentos latinos nos presentan, con algunas variantes de secundario interés, larga relación de la vida de San Alejo. Esta relación, redactada en Roma hacia el siglo X, al parecer por los monjes que servían la iglesia de San Bonifacio, aparece como la traducción, algo retocada, de una leyenda o biografía en lengua griega, compuesta más de un siglo antes por autor desconocido. La biografía griega, a su vez, tiene mucho que ver, por una parte, con una narración siriaca del siglo V, posterior a la muerte de Rábula, obispo de Edesa, u Orfa, en Mesopotamia, en el año 435. Y por otra, con las actas del monje San Juan Calvita, que vivió como San Alejo varios años en la casa paterna, desconocido de sus padres, hasta su fallecimiento. El relato siriaco y las actas del monje Asemeta han debido inspirar, muy probablemente, en grado difícil de precisar, al redactor griego de la historia de San Alejo, aparecida a principios de la Edad Media. Varias partes de su obra se consideran históricamente discutibles. Familia de San Alejo, vamos a ver cómo es el entorno de San Alejo, cómo es que se va formando un santo. Leer la vida de los santos nos ayuda a poder seguirlos, a poder imitarlos, a poder comprender que los santos nunca van a ser comprendidos en este mundo, pero los que desean ser santos, cuando leen las historias de los santos, pueden tomar de ahí la fortaleza y la perseverancia final.
sin que nadie apague esa flama que Dios mismo ha encendido. Según el historiador griego, Alejo nació en Roma hacia la segunda mitad del siglo IV. Era su padre Eufemiano, uno de los más ricos y más ilustres senadores de la ciudad, y su madre Aglais, de nobleza igual y en todo correspondiente a la de su esposo. Pero ambos eran más recomendables por su notoria virtud que por su nacimiento y por sus bienes de fortuna. Su casa era albergue de todos los pobres y su caridad ilimitada. Vemos unos padres santos, vemos unos padres entregados, ¿verdad? Qué importante que tú como padre y como madre pongas ejemplo de esta generosidad que Dios pone en estos corazones. Fuera de las muchas limosnas secretas que repartían entre los pobres honrados y vergonzantes, cada día daban de comer a 300 o 400 indigentes a la puerta de su casa, de manera que todas sus grandes rentas se consumían en limosnas. Inclinábales más a esta misericordiosa liberalidad el hallarse sin sucesión y sin heredero. Pero al fin les concedió el cielo uno que desde luego consideraron como fruto de sus limosnas y de sus oraciones. Podemos ver aquí en esta enseñanza cómo el corazón que está unido a Dios siempre se siente inmensamente generoso y quiere darse. En ese momento, deseando ese hijo, daban todo ese amor a estos pobres. Y seguramente que cuando recibieron el gozo de tener al hijo, nunca detuvieron ese amor, porque el amor es abundante, crece, se multiplica, se hace más. Seguramente que siempre siguieron con sus obras, por eso es que San Alejo es San Alejo. Y bueno, como fruto de estas limosnas, porque recordemos que el dar la limosna, el dar a los pobres, el cuidar de las obras de nuestro Señor Jesucristo, siempre dará grandes frutos. Y bueno, tuvieron esta dicha de poder concebir a San Alejo. El nacimiento de Alejo llenó de gozo a toda la familia, pero la santidad de su vida la colmó con el tiempo de gloria y de esplendor. Pasó los primeros años de su niñez en compañía de sus padres, cuyos ejemplos y cuya doctrina eran igualmente eficaces para grabar en su tierno corazón el amor a todas las virtudes. Pusieron el mayor cuidado en buscarle maestros que fuesen tan hábiles en la ciencia de los santos como en las ciencias humanas. Hizo en estas tan extraordinarios progresos y en tan poco tiempo que acreditó bien la excelencia de su ingenio. Y como por otra parte era de índole suave y apacible, de mucha viveza y de rara penetración, acompañado todo de unos modales naturalmente gratos y cortesanos, en pocos años fue admiración y encanto de la ciudad y de la corte. Fíjense lo importante que hacían estos padres para con sus hijos, buscar quién educar a su hijo, pero para el cielo primero que nada, pero también para las cosas, digamos, ¿cómo lo dice aquí? De las ciencias humanas, ¿cierto? No de las mentiras que hoy enseñan los colegios, inclusive los que se dicen católicos porque son modernistas. Pero aman tanto a San Alejo estos santos padres que buscan quien les instruya sin descuidar lo más importante que es la vida eterna y también que le enseñen las ciencias humanas. ¿Quién cuida hoy de tus hijos? Es decir, ¿quién está llenando a tus hijos hoy? ¿Quién estás permitiendo tú que llene a tus hijos y de qué los están llenando? Muchas veces yo me pregunto en estos tiempos, ¿qué haría yo como madre ante tantas demandas que tiene el mundo y sabiendo que mis hijos son lo más hermoso que yo tengo? Los resguardaría tomando decisiones claras y precisas.
No permitiría que jamás un maestro de los que hoy existen tocara alguna de las mentes de mis hijos. Definitivamente no los inscribiría en ningún colegio, sino que yo misma les instruiría, dándoles estos libros maravillosos que son de nuestra Iglesia Católica, que vean las vidas de los santos. Les daría la posibilidad de que ellos sean santos, diciéndoles existen, que nadie te robe esa idea. Los santos existen. Dios en todas las generaciones sigue dando su gracia. Tú puedes ser santo, que nadie te diga que no lo puedes hacer. Que nadie te convenza de ser un hombre cualquiera, normal del mundo. Tú puedes ser santo. Y le enseñaría muy bien a leer para que él tenga las herramientas para instruirse en estos libros. Como es un proceso difícil cuando sacas a alguien del mundo para que se instruya en las cosas de Dios y aprenda también las ciencias humanas, tendría mucha paciencia. Sabiendo que esto no se va a dar de la noche a la mañana, probablemente tú como madre o como padre te vas a enfrentar a distintos desafíos. Pero no te preocupes. Con paciencia y con perseverancia, tus hijos van a aprender lo más importante, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La única doctrina que hace santos y la única doctrina que hace verdaderos gobernantes en este mundo. Continuamos con la lectura. Heredero de inmensa fortuna y emparentado con alguno de sus ascendientes con el príncipe que a la sazón gobernaba el Imperio Romano, el joven parecía naturalmente destinado a empleos y cargos distinguidos. El mundo con sus glorias y honores le sonreía, pero todo ello le importaba muy poco. Al paso que iba creciendo en sabiduría, crecía también en virtud. Y desde luego se reconoció el tedio y el disgusto a las cosas del mundo que le inspiraba su tierna devoción. Dios, que le había concedido a las lágrimas de sus piadosos padres, le destinaba para una gloria más sólida que la de la tierra. Predestinábale a ser en el mundo maravilloso signo de contradicción, concediéndole el don sin par de la pobreza voluntaria. Fíjense nada más cómo el mundo nos quiere arrastrar y está desesperadamente tratándonos de convencer que puede ser algo allí. Y Dios, en cambio, nos dice, sé para mí, sírveme a mí, y Él se ocupará de todo lo demás. San Alejo no era ningún ignorante. Estaba instruido y tenía la sabiduría de Dios. Pero el mundo nos quiere robar y te dice que lo santo no es importante. Esa es nuestra lucha contra el mundo, que quieren sacar la santidad. Y lo primero es ser santo y ya lo demás, el Señor te dirá cómo es que le vas a servir, en dónde le vas a servir. Esto es importante enseñárselo a los hijos. Y puedes elegir por una vida totalmente entregada a Dios. Puedes ser un gran sacerdote, puedes ser una gran monja, puedes ser también una gran madre de familia, abnegada, sumisa, dedicada a sus hijos y a su esposo. Puedes ser un gran padre enamorado de tu esposa y enamorado de tus hijos, porque tal parece que el mundo está tan rabioso de eso, que quiere convencer a todo el mundo de que eso no es posible, de que eso no es digno. Y por el contrario, esas son las verdaderas vocaciones que glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Principio y fin de una boda. Cuando Alejo llegó a la edad núbil, sus padres le propusieron en matrimonio a una doncella romana emparentada también con la familia imperial, en quien se competían la virtud y la hermosura, formada, al parecer, expresamente por el cielo para coronar las felicidades de aquella familia. A pesar de sus repugnancias por el estado de matrimonio, Alejo concedió a la voluntad de sus padres, precisamente por el respeto que les profesaba y por el miedo de no disgustarlos con su resistencia. Estos se alegraron sobremanera viendo asegurada la felicidad de su hijo, al mismo tiempo que la continuación de su raza y las tradiciones cristianas de su familia.
En el día indicado, empezáronse con esplendor extraordinario las diversas ceremonias o formalidades que acompañaban en aquella época a la celebración del matrimonio. Alejo se prestó a todo, pero por la noche de aquel día de fiesta, en el momento de cumplir la formalidad que debía cerrar y hacer para siempre definitivo el contrato empezado, el joven vaciló. En vez de acompañar a su desposada a la suntuosa habitación que le estaba destinada, Alejo se apartó de los convidados y en ferviente oración pidió a Dios que le hiciera conocer su voluntad. Por divina inspiración que la gracia hizo descender a su alma, renovó la promesa que había hecho de pertenecer solo a Jesucristo y de imitarle en su humildad y su pobreza. Consagró su cuerpo y su alma a Dios, determinando permanecer virgen. Alejo debía dar a conocer a su desposada la decisión que acababa de tomar bajo la mirada de Dios. A este efecto puso en la habitación de la joven el anillo de oro, prenda de alianza, cuya devolución en aquella hora, según las costumbres de la época, rompía el matrimonio, aún no definitivamente concluido. Libre ya del himenio, casamiento, como de una servidumbre, Alejo abandonó secretamente aquella misma noche la casa paterna para poder practicar la pobreza voluntaria e imitar a Cristo, que siendo dueño de todas las cosas, quiso hacerse pobre y vivir despreciado por amor al hombre, y para redimirle del pecado y de la condenación eterna. Vemos una decisión tan difícil que tuvo él, porque seguramente ante esta hermosura de esta bella mujer cristiana, un gran tesoro, él tuvo que decidirse por lo que le había dicho Dios. Momentos cruciales que viven los santos. Voy a hacer mi voluntad, mi comodidad, porque seguramente que sería una vida mucho más cómoda. Voy a hacer lo que quiere Dios. Seguramente que no fue fácil. Como para ti, verdadero santo que te estás formando hoy, no va a ser fácil tomar decisiones. Pero ¿qué hizo él? Oró, se rindió su corazón a Dios y le preguntó a él que es dueño de todas las cosas. Aquí lo tienes delante de ti, pregúntale tú que eres mi dueño, único dueño, ¿qué quieres hacer de mí? Y hazlo. Eres libre de hacerlo, porque yo soy tuyo. Guíame, dame la sabiduría para hacerlo. Seguramente que para la novia no fue fácil tampoco. Pero siendo también una mujer santa, seguramente que comprendió y aceptó la voluntad de Dios. Y allí radica la alegría del corazón, no en las circunstancias. Las circunstancias que hay alrededor van a ser tristes, difíciles, complicadas. Pero si tú sigues la voluntad de Dios, va a haber una paz que nunca te va a poder dar el mundo. Imaginemos que San Alejo hubiera decidido quedarse casado. Siempre le hubiera reclamado el corazón, porque no hizo la voluntad de Dios. Seguramente que allí también se hubiera esforzado por hacer una vida santa. Pero hacer la voluntad de Dios siempre te acerca a estar en la cruz con Cristo, a hacerlo feliz a Él. Porque no había nada de egoísmo. San Alejo no se guardó nada. Se dio completamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo pidámosle que nos dé esa gracia de hacer exactamente la voluntad que quiere Él. De Roma a Edesa. Con el fin de ocultarse más rápida y seguramente a las pesquisas que sus padres no dejarían de hacer, Alejo debió probablemente apresurarse a salir de Roma para llegar al puerto de Ostia, desde donde podía por barco arribar a Egipto o a Siria. Desconócese el itinerario seguido por el piadoso peregrino, evitando con cuidado todo lo que podía darle a conocer de los mensajeros enviados de una parte a otra por sus padres desconsolados. Hacía largas visitas en las iglesias,
sobre todo en las de los mártires, mendigando el pan necesario para su sustento. Para alejarse más aún de su familia, encaminóse a pie hacia una antigua y opulenta ciudad de la Mesopotamia septentrional. Era esta ciudad Edesa, hoy Orfa, capital de Osroena, ciudad fronteriza romana que había sido evangelizada en los primeros días del cristianismo. Edesa había llegado a ser el primer centro religioso de los arameos cristianos y el foco ardiente de un movimiento intelectual gracias a su célebre escuela o universidad. Vemos aquí a San Alejo huyendo de su familia. ¿Por qué huiría de una familia santa? Porque él tenía que ser fuerte, él tenía que ser valiente y no dejarse debilitar por los amores humanos, que es tan difícil de abandonar. Imagínense, este santo sí que la tuvo difícil. Muchos de nosotros no tenemos esas situaciones porque vemos familias, ¿no?, que no son nada santas. Y bueno, es más fácil de ver que te van a querer arrebatar de las cosas de Dios. Pero él tuvo tantas complicaciones porque su familia era santa, le amaba. Pero a pesar de eso no comprenderían que él tenía que hacer la voluntad de Dios, que para él había sido destinado una misión sumamente difícil de seguir, que es la pobreza y la voluntad de Dios. Entonces, él no podía dejar que su tierno corazón, porque seguro que era así, se ablandase ante las lágrimas de una madre santa, de un padre santo. Tenía que huir. Y lo dice la palabra de Dios. El que no odia a su padre y a su madre no es digno de seguirme. Porque ese es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y hoy el mundo te dice, pero ¿qué tiene de malo que tú ames a tu familia y que hagas esto y que hagas lo otro y que te quedes en estas comodidades? Y entonces así viene el mundo, que seguramente algunos familiares no tienen ninguna mala intención, pero es que nuestra intención, nuestra mirada debe estar dirigida siempre a ¿y tú qué quieres, Jesús? ¿Tú qué quieres? Porque Él quiere infundirse en nosotros. Él quiere que tu cuerpo sea un templo de su Espíritu Santo para vivir su vida de sacrificios, de esfuerzos, de renuncias, y no tu vida. Y hoy que tú estás buscando aquí ser santo, ¿estás renunciando a tu vida para darle vida a la vida de Jesucristo? Aquí está San Alejo que nos pone un gran ejemplo. Había en ella más de 300 monasterios, está hablando de Edesa, fervientes, y el culto de María estaba allí en gran veneración. Esta ciudad profundamente cristiana fue escogida por el joven patricio romano para fijar su asiento. Mezclóse a los numerosos mendigos que permanecían acostumbradamente cerca del santuario, muy concurrido de la Santísima Virgen. Como ellos, pedía limosna a la puerta de esta iglesia algunas horas del día, y las demás las pasaba en oración. Por la noche dormía en el pórtico de ella tendido en la dura tierra, contentándose con un poco de pan y algunas legumbres. Daba a los otros pobres lo restante que recibía de los fieles. Era muy contraria a la vida presente a aquella en que se le había criado, y así en breve tiempo se desfiguró de manera que era imposible conocerle. Llegaron a Edesa en busca suya algunos criados de su padre, con la noticia que tuvieron de que un mancebo se había embarcado para el oriente. Conocióles él muy bien, pidióles limosna y se la dieron, sin saber a quién se la daban. No estuvo largo tiempo escondida una virtud tan extraordinaria. Dióse a conocer a pesar de sus andrajos y de sus diligencias para ocultarla, confundiéndose con la gente más vil y afectando grosería en sus modales. El sacerdote sacristán de la iglesia quedó muy edificado de la conducta y palabras de este pobre,
que un día, bajo el sello del secreto, le abrió su alma y le dio a conocer la razón de su presencia en Edesa, por no haber querido entrar en el estado de matrimonio. Según la relación siríaca, esta confidencia del siervo de Dios, el nombre de Alejo no consta en este antiquísimo relato. Fue comunicada después de su muerte, o tal vez después de la partida de Alejo, al obispo de Edesa, el célebre Rábula. Si ha de creerse al autor de la vida griega de San Alejo, el hijo del senador Eufemiano debió permanecer 17 años en la abyección y el olvido entre los mendigos de Edesa. Tras este lapso de tiempo, plugó a la Santísima Virgen glorificar a su siervo por un portentoso milagro. Vemos cómo él tenía que huir porque nunca dejaron de buscarlo. Y por supuesto que no. Y además, fue notoria sus virtudes porque cuando ha sido encendida una lámpara, nunca se puede apagar. Se ha puesto sobre la montaña una ciudad encendida que está viva. No se puede apagar. La ha encendido nuestro Señor Jesucristo para que hoy nosotros estemos aprendiendo de Él. San Alejo sale de Edesa. Pasando un día el tesorero o tal vez el sacristán de la iglesia, bajo los pórticos del santuario dedicado a María, la imagen de la Virgen se iluminó con claridad repentina. Espantado por este prodigio, el sacerdote se arrodilló temblando a los pies de Nuestra Señora. La Madre de Dios le tranquilizó con ademán lleno de dulzura y mostrándole el mendigo que estaba cerca le dijo: «Ve, prepara a este pobre una habitación conveniente. No puedo sufrir que uno de mis siervos tan devoto permanezca abandonado y desconocido a la puerta misma de mi santuario». La noticia de esta revelación se divulgó pronto por la ciudad. Entonces, para sustraerse a las muestras de respeto y veneración de que era objeto, y para impedir que su verdadera condición viniera a descubrirse, Alejo abandonó inmediatamente a Edesa y por etapas llegó a la costa siria, embarcándose en un navío que se hacía a la vela para Tarso. Esperaba visitar esta ciudad llena aún de recuerdos de San Pablo, pero una furiosa tempestad obligó al barco a cambiar su itinerario. Después de una travesía bastante larga, Alejo se encontró frente a las costas de Italia y no lejos de Roma, en donde la providencia había fijado la morada definitiva del ilustre peregrino. Mire nada más la ternura de nuestra Madre. Le ofrece habitación a su devoto, a su santo. Confiemos que ella siempre está cuidando de nosotros, pero nosotros debemos ser santos. Si tú te ocupas de las cosas de su Hijo, ella se va a ocupar de tus cosas. Pero si tú te ocupas de tus propias cosas, la dejas fuera de tu vida. Mendigo en la casa paterna. Entrando pobre y desconocido en esta ciudad, en donde su familia ocupaba situación distinguida, Alejo concibió un sublime pensamiento. En vez de escoger para refugio, como en Edesa, el pórtico de una iglesia, se dirigió hacia la morada paterna y pidió un rincón en la casa que le pertenecía. Eufemiano no rechazaba a los pobres. No quiso que se impidiese permanecer en su casa día y noche al que llegaba con vestido tan pobre y roto. Preparósele, pues, un aposentillo muy oscuro debajo de la escalera principal. Y en pago de esta hospitalidad que el mundo juzgaba extraordinaria, el bienhechor no pidió más que un favor. ¿Cuál?, interrogó el mendigo. Que ruegues por la pronta vuelta de un hijo único que nos ha abandonado hace mucho tiempo. Alejo consideró las lágrimas de sus padres. Su corazón se desgarró, pero compitiendo en cierto modo en generosidad con Dios, guardó su secreto.
sabiendo que el Señor se había comprometido a recompensar magníficamente todo sacrificio sufrido en su nombre, y que aún el dolor de su Padre se cambiaría en gozo en el cielo. Resolvió, pues, permanecer desconocido de los suyos, distribuyendo el día entre la oración, la visita a las iglesias y las obras de caridad. Imagínense otra fuerte decisión de santidad. Y esto me corrobora el poder comprender que nosotros que buscamos a Dios con sinceridad, honestidad, los que están aquí escuchando estas palabras de nuestra Iglesia Católica, vemos cómo es preciso salir rápidamente del pecado mortal para salir del pecado venial y luchar contra ese pecado venial todos los días para volvernos santos y vivir en santidad. Una vez que estás en el camino de santidad, sigue la escalera de la santidad. Imagínense qué duro, pero qué fuerte corazón y tierno corazón tenía San Alejo, que llega ahí a casa de sus padres, los padres a cambio pedían oración, y entonces pide por su hijo, lo tiene delante de él. Dios ha concedido lo que ellos han pedido, ahí está tu hijo de regreso. Pero ese hijo que los ama profundamente, permanece firme, porque él no se contenta con las dulzuras de la tierra, que pueden ser muchas cuando estás en Dios. Él quiere todo para el cielo. Quiere las recompensas magníficas que solamente nos puede dar la vida eterna. No te conformes tú con las dulzuras de la tierra, que todas esas dulzuras de cualquier manera se van a acabar. Pero San Alejo, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, quiere las dulzuras del cielo. Nuestro Señor Jesucristo pudo haberse guardado los 33 años en los brazos de María, escondido, pero quiso sufrir 3 años y medio de vida pública, donde todo el tiempo fue humillado, cuestionado, amenazado, calumniado, se le ponían trampas. Y también quiso sufrir eso. No se quedó en las dulzuras del mundo. Imagínense cómo le ha de haber tratado nuestra Madre Santísima. Y entonces, San Alejo nos pone un gran ejemplo de recompensar magníficamente a sus padres en el cielo. Sabía cuánto les dolía. Y aún así, eligió lo mejor. Tuvo que sufrir a menudo las burlas e insultos del populacho, o los malos tratamientos de los esclavos de su padre. Vio las lágrimas de su madre, las de su desposada, que según cuenta la leyenda, conservó inviolable fidelidad a aquel a quien había esperado pertenecer. Mire nada más la fidelidad de esta mujer. Se quedó allí, fiel a él, aunque nunca se consumó ese matrimonio. Ella decidió casarse con él y permaneció virgen también. Esta es la fidelidad de la Iglesia, que se queda siempre para Cristo, que le da su corazón a Cristo, que se sabe cuerpo de Cristo. Ella también renunció. Era tanto el amor que le había dado a Alejo, ahora San Alejo, que ella permaneció para él. No buscó otro varón. Tenía el derecho claro. ¿Pudo haber sido más feliz? A lo mejor. Pero el corazón
santo siempre se decide por Cristo, por el sacrificio, por el esfuerzo. Ella amó a un solo hombre y su corazón lo amó para siempre. Él correspondió a Dios y entonces ella correspondiendo también a Dios, su corazón permaneció unido siempre a Él. Fíjense cómo son decisiones personales. No son las circunstancias las que te deben de hacer tomar las decisiones. Es una decisión personal de entrega, de amor a Dios. Qué grandes ejemplos nos dan todos los santos. Esta era una familia de santos, llena de sacrificios. Escuchó sus quejas y la relación de sus sufrimientos. Sin duda, supo consolarlas y darles una legítima esperanza. Rogaba por ellas, pero nunca se dio a conocer. Su alma sufría lo indecible, viendo sufrir a los que amaba tan ardientemente, pero guardó su secreto para permanecer fiel al amor perfecto prometido a Jesús. Así vivió otros 17 años, como mendigo ordinario en la casa de sus padres, en frecuente contacto con ellos. Dios permitió que su persona quedase ignorada de todos hasta la hora de su muerte. Sin embargo, llegó un día en que se le ordenó pusiera por escrito su nombre y la historia de su vida. Alejo obedeció y comprendió que pronto iba a entregar su alma al Criador. Fíjense qué doloroso sufrimiento en medio del amor, en medio de la santidad, viendo sufrir a su familia porque no lo encontraban, porque no lo veían, pero estaba ahí. ¿Cuántas veces tú te preguntas, ¿por qué no estás, Dios, aquí? ¿Por qué me estás dando la espalda? Pero Él estaba ahí, contigo, pero no lo ves. Porque a veces estás tan sumergido en lo que tú quieres, en tu dolor, que no ves que ahí está Él contigo. Porque tu voluntad está buscándolo en lo que tú crees que debe estar. Pídele hoy al Señor, muéstrame tu rostro, déjame encontrarte. Y tú disponte a los sacrificios por Él. Lo maltrataron sus propios esclavos y Él se dejó maltratar por ellos. Él era dueño de ellos y lo permitió. ¿Por qué lo permitiría? Porque estaba sacrificándose también por ellos. Él perfectamente podía reconocer su maldad y a pesar de eso, se sacrificaba por ellos. Muerte de San Alejo. Agotado por las austeridades a que se entregaba desde hacía tantos años, el pobre de Cristo se vio obligado por la enfermedad a quedarse en su miserable reducto. Alegrábase de esta última prueba, pero quiso llevarse su secreto a la tumba, continuando aquella lucha extraordinaria con Dios, que quería glorificar a su siervo, mientras éste no se cuidaba más que de glorificar la humildad y la pobreza evangélicas. Esto de la humildad y la pobreza evangélicas, qué importante es. Tenemos un evangelio que nos ha dictado cómo debemos vivir. Vigila tu entorno, tu casa, el estilo de vida que tienes. ¿Es más unido al evangelio o es más unido al mundo? Todos absolutamente, aún los seglares, no solamente nosotros las religiosas, estamos obligados a vivir la perfección del evangelio. Tú no puedes justificarte, pero yo no soy religioso, yo soy seglar. Es que la santidad es para todos. Entonces vigila que no tengas excesos, porque esos excesos no son para ti. Esos excesos son para que lo des a las obras de Dios. Nosotros aquí, por ejemplo, somos unas monjas tremendamente necesitadas. Tenemos una capilla que sostener. Pagamos una renta
que es altísima, y no podemos movernos hacia otro lado, porque entonces, ¿dónde estaría la capilla? ¿Cómo podríamos recibir gente para que venga a recibir los verdaderos sacramentos? Estamos tremendamente necesitadas. Ahora mismo tenemos que cubrir una renta que no tenemos porque nosotros vivimos de la divina providencia. Nosotras somos esposas de Cristo que estamos aquí acompañándole todo el día, trabajando para Él, orando para Él, pidiendo por la humanidad, pidiendo por ustedes, por sus familias. Ahora nosotras mismas les suplicamos sus ayudas. Aquí en la descripción del video se encuentran nuestras cuentas de banco para que puedas ayudarnos a cubrir la renta. Y para que tú te hagas dueño, merecedor también de todas las obras de Cristo. Es muy difícil. Si tú no nos ayudas, este lugar se va a apagar. ¿Tú quieres eso? Son tan pocos los lugares donde realmente se le ama a Dios. Y si nosotros no tenemos para pagar la renta, pues nos van a sacar. Y también aquí al que tienes enfrente. Todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios, pero no es para que tú lo gastes en cosas que son para tu comodidad. Te da para que tú des. Y a veces tenemos excesos. Tienes pantallas en exceso, tienes floreros, muebles en exceso. Y nosotros no podemos vivir en excesos, ni siquiera tú como seglar. Tienes que tener lo necesario y lo demás lo has de dar. Si quieres ganarte una morada en el cielo. Nosotros aquí te hemos corroborado desde que inició esta misión en noviembre de 2023, que hemos estado todos los días a pie de batalla. Está el sacerdote ofreciendo la misa. Nosotras rezamos el rosario, oramos por ustedes. Tratamos de transmitirte cosas de la verdadera doctrina de nuestra Iglesia Católica. Todo el día estamos trabajando. Muchas gentes se han retirado de aquí porque no aguantan el ritmo de trabajo, es muy excesivo. Porque amamos a Cristo. Porque Él nos necesita trabajando a marchas forzadas. Hoy te suplicamos tu ayuda. Todo lo que a ti te sea posible enviarnos económicamente nos va a ayudar a pagar la capilla. Y así tú sepas que esta también es tu capilla. Y cada vez que la veas en el internet sepas, yo estoy poniendo mi ayuda para que esto se sostenga. Esto también es mío. Pero si tú no cooperas, tú no lo puedes sentir tuyo. Es tuyo solamente lo que cuidas. Lo demás no te puede pertenecer. Y cuando quieras venir, poder recibir verdaderos sacramentos. Recuerda que también tenemos un retiro 4, 5 y 6 de octubre, aquí muy cerca de la capilla, donde va a haber completud de bautizo. Recuerda que hubo un cambio en los sacramentos. Por eso hoy la gente no tiene la fuerza para vivir la santidad. Y entonces nuestro obispo va a completar bautizos, va a confirmar también, porque también ese rito fue cambiado en 1969. Tú quieres vivir la santidad y te has preguntado, ¿por qué no puedo? Porque te falta estar bien unido a Cristo. Entonces ven al retiro, se llama Los Hijos Victoriosos de María Santísima, porque ella quiere alcanzarnos la victoria y que la victoria de su Hijo Jesucristo se vea reflejado en tu familia, en tu paternidad, en tu maternidad, en tu vida como sacerdote y en tu vida como religiosa. Hoy también hay muchos sacerdotes y religiosas que están completamente perdidos. También para ustedes es el retiro. ¿Eres hijo de María? ¿Quieres ser hijo victorioso de María? Bueno, aquí te estamos esperando. Es un lugar donde hay aeropuertos internacionales donde puedes llegar de cualquier parte del mundo y vivir esto. Nos encomendamos enteramente a tu caridad. Alejo tomó el pergamino que contenía su historia e hizo esfuerzos con su mano desfallecida para ocultarlo a la vista de los hombres. Algunos días después, cuenta la leyenda, estando el Papa Inocencio I, años 402-417, celebrando misa en la Basílica de San Pedro, en presencia del emperador y de gran concurso de fieles, oyóse una voz que decía:
buscad al siervo de Dios y rogará por Roma, y el Señor le será propicio. Toda la ciudad buscó ese santo desconocido, cuya existencia el cielo se dignaba revelar. Pero todos los esfuerzos fueron infructuosos. El pueblo, reunido de nuevo en la misma basílica, se puso a rogar con más fervor, suplicándole al Señor le hiciera conocer el retiro de su siervo. Obtúvose esta respuesta: el siervo de Dios que buscáis se encuentra en la casa de Eufemiano. El senador no creía poseer en su morada semejante tesoro. No daba con él, pero un esclavo que había adquirido cierta amistad con Alejo dijo: Señor, el siervo de Dios cuya existencia en vuestra casa ha revelado el cielo debe ser aquel pobre a quien vos dais hospitalidad, porque es hombre que cada 8 días comulga, reza mucho, ayuna, visita las iglesias y sufre con paciencia, humildad y alegría muchas y graves persecuciones de los criados de casa. Eufemiano entró en el aposento oscuro y lóbrego, en el que estaba tendido en el suelo, cubierto el rostro con su pobre capa. Eufemiano le llama repetidas veces, pero no recibe respuesta alguna. Alejo había muerto pocas horas antes. Esto sucedió, según el autor de la biografía latina, en el pontificado de Inocencio I. San Alejo moriría, pues, entre el 402 y el 417, en los primeros años del siglo V, en fecha que no se puede precisar exactamente. El martirologio y breviario romano señalan el 17 de julio como el día de su fallecimiento, pero esta determinación no puede darse por muy segura. Fíjense cómo Dios mismo se encargó de su siervo, de hacer saber: búsquenlo. Él va a interceder por Roma. Dios crea a los santos para ser intercesores. Por eso es que tú debes ser santo, porque ya nadie quiere ser santo. Pero no importa que todos no quieran, tú debes querer, desear para interceder por nuestros hermanos. San Alejo es reconocido por sus padres. Al ver que el mendigo acababa de entregar su alma a Dios, quitaron el saco que cubría su pecho y sus manos. Tenía en estas un pergamino enrollado. El estupor se apoderó de todos los asistentes cuando se enteraron del contenido del pergamino, pues revelaba la personalidad verdadera de aquel mendigo que nadie conocía. Era el hijo único del senador Eufemiano y con todo acababa de morir desconocido y casi abandonado en la casa de su propia familia. Fácilmente se adivina el dolor de los padres de Alejo al saber esta inesperada noticia. Casi no podían creerlo, y sin embargo era verdad. Y hasta el mismo cielo había querido manifestarla. ¡Qué sufrimientos para estos pobres padres! Hallaban por fin a su hijo, pero sin vida. Y le habían albergado sin saberlo durante tantos años. Reprochábanse no haber sabido reconocerle bajo los harapos que le cubrían. Este espectáculo desgarrador de toda la familia, sumida repentinamente en tan terrible prueba, excitaba la compasión de todos. El Papa hizo celebrar funerales tan solemnes, cual no se vieron semejantes en Roma. Durante una semana, el cuerpo de San Alejo quedó expuesto en la Basílica de San Pedro, ante un concurso inmenso de pueblo que acudía a implorar la protección del siervo de Dios. Algunos días más tarde, si se ha de creer el relato de varios manuscritos latinos, se le trasladó a la iglesia de San Bonifacio, donde se había desposado. Erigiósele un magnífico sepulcro que hizo glorioso el Señor con gran número de milagros, y con el tiempo se convirtió en iglesia de San Alejo, el palacio de Eufemiano, que estaba en el monte Aventino, donde aún el día de hoy
Se muestran algunos peldaños de la escalera bajo la cual estaba el aposentillo del santo, y también una imagen de Nuestra Señora, que según se cree, es la misma que estaba colocada sobre la puerta de la iglesia de Edesa, y habló el sacristán en favor de San Alejo. Esta escalera eterna, esta escalera que nos invita a seguir subiendo en la santidad. ¿No te preguntas cuán lejos puedo llegar si hoy empiezo a caminarla? Qué dolor para los padres encontrar que siempre estuvo allí ese tesoro. Un dolor tan grande que seguramente fue magníficamente recompensado en el cielo. Y hoy, delante de nuestro Señor, donde está el cielo mismo, estamos con ellos. Ellos están con nosotros, rogándonos, sé santo. No le robes a la iglesia de Dios ese tesoro. Dejarte pulir por nuestro Señor Jesucristo para que todos podamos gozarnos de santos. Culto de San Alejo. El culto de San Alejo quedó casi desconocido a una gran parte del occidente hasta fines del siglo X. Los martiriologios y los calendarios litúrgicos que nos han llegado no mencionan fiesta alguna en honor de este santo. A principios de la Edad Media, hállase su nombre asociado al de San Bonifacio, como titular de una iglesia de Roma. Parece ser que fue sobre todo el obispo Sergio de Damasco, refugiado en Roma en aquella época, quien dio a conocer en Italia la historia de San Alejo y propagó su culto. Hacia fin del siglo X, el Papa Benedicto VII puso a disposición del prelado oriental la iglesia de San Bonifacio. Sergio estableció en ella un pequeño monasterio de monjes griegos. Estos propagaron con entusiasmo la vida extraordinaria del joven patricio romano y tradujeron, retocándola, la relación griega ya compuesta, extendiéndola cuanto pudieron por las naciones cristianas. En la ciudad eterna la devoción de San Alejo se hizo pronto muy popular. El peregrino mendicante era romano de origen y había vuelto a morir a la casa paterna. Pero el culto de San Alejo se propagó también fuera de Roma. San Adalberto, obispo de Praga, que vivió durante algún tiempo en el monasterio benedictino de los santos Bonifacio y Alejo, en el Aventino, en el año 997, dejó una homilía sobre San Alejo. Otro obispo del siglo XII, llamado Marbodio, compuso un extenso poema sobre el mismo santo. Baronio hace notar en sus anales eclesiásticos del año 1004 un milagro obtenido por intercesión de los santos Alejo y Bonifacio, en favor de un religioso enfermo de la peste. La cripta de San Clemente en Roma conserva frescos de la segunda mitad del siglo XI, sobre uno de los cuales se representan algunas escenas de la vida de San Alejo. En la Iglesia latina, la fiesta de este confesor, instituida probablemente hacia el año 1200, se celebra el 17 de julio. Solo se hizo durante mucho tiempo una simple conmemoración según el breviario de 1550. El Papa Urbano VIII, el 18 de octubre de 1637, la elevó a rito de semidoble, que es el que conserva. El 31 de agosto de 1697, Inocencio XII la elevó a fiesta de precepto para la diócesis de Roma. La iglesia griega honra a San Alejo el 17 de marzo. Los monofisitas de Siria celebran la conmemoración del mismo santo con el nombre de Johanan ber Epumejanos, Juan, hijo de Eufemiano, el 12 de marzo. En la iconografía cristiana, San Alejo está representado con las insignias de los peregrinos de antaño, el bordón y el sombrero, o con las características de mendigo que tiene entre las manos rígidas por la muerte. El escrito que le hizo reconocer. Es invocado como patrono de los peregrinos y mendigos. En Roma, en la iglesia de San Bonifacio, mártir en tiempo de Diocleciano, se halla bajo el altar mayor el cuerpo de San Alejo. En el altar del Santísimo Sacramento se venera una antigua imagen de la Virgen que el mendigo peregrino
trajo de Edesa. Le damos gracias a la Santa Iglesia Católica por traernos este testimonio de un santo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, aquí presente, a nuestra Madre Santísima, que si ven de este lado del altar está la Virgen del Carmen, preciosísima, bellísima, que está con nosotros siempre. Aquí también San José, en la parte superior que se alcanza a ver, está Él con nosotros. Nosotras somos las oblatas de San José y le damos gracias por estar en esta misión de la Sagrada Familia, donde todos son santos. Para nosotras es tan representativo defender esta misión porque es la Sagrada Familia y ellos son santos todos y nosotros estamos llamados a eso. Gracias por habernos acompañado, que Dios nos los bendiga y primeramente Dios, si así nos lo permite, nos vemos el día de mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.